Dios te bendiga poderosamente ahí donde estás. Yo obedezco solamente la palabra poderosa del Señor. Hablándote de su palabra. Le obedezco al Señor. No te enojes, no te agüites. Porque hablo de Dios, porque hablo del Todopoderoso. Bienaventurados los que creen sin ver, dice la poderosa palabra de Dios. Bienaventurados. Necesitamos creer para obtener la salvación y la vida eterna. Y necesitamos obedecerle a Dios en su palabra, hasta el último punto de su palabra. Dice el Señor en su palabra, y aquí te vengo a traer la palabra del Señor, que dice: ir y predicar el evangelio a toda criatura por todas partes del mundo. El que crea será salvo, mas el que no crea será condenado. El que crea y se bautice será salvo, mas el que no crea será condenado. Así es la palabra poderosa del Señor. No te agüites, ni te defiendas tu vida fuera del camino del Señor. No te defiendas, mejor reconoce tu pecado delante de Dios. Reconoce que estás mal delante de Dios. Reconoce que has estado fuera del reír del Señor Dios, de que naciste. Es momento de que vengas a su camino de salvación y vida eterna. Ven delante del Señor. Y como todo un valiente, como todo un guerrero, reconoce tus pecados delante del Señor. El Señor es grande en misericordia. El Señor es poderoso. Te va a perdonar esos pecados que tienes. No importa el límite de pecados que tengas, lo que hayas hecho. El Señor te va a perdonar. Porque el Señor no quiere que nadie vaya a condenación eterna junto con el diablo y los demonios. Cualquier pecado que tengas o que hayas hecho, la vida que hayas llevado, al Señor no le interesa eso. El Señor lo que quiere es perdonar tus pecados y que vivas una vida en santidad. Que vivas glorificando su nombre. Porque el Señor quiere darte salvación y vida eterna. El Señor ha detenido su venida y su palabra. Porque quiere que todo el mundo lleguemos al pleno conocimiento de la verdad que es su palabra. Y que todos seamos salvos. El Señor no quiere que nadie se condene y vaya al infierno en condenación. El Señor quiere que todos reconozcamos nuestros pecados y le pidamos perdón para obtener la salvación y la vida eterna. Dios, por eso ha detenido su venida, porque quiere que todo el mundo, lleguemos al pleno conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Y que vayamos arrepentidos delante del Señor y le pidamos perdón por nuestros pecados. Solamente así el Señor nos perdonará y podemos obtener la salvación y la vida eterna. Por eso el Señor ha detenido su venida, porque el Señor no quiere que tú te pierdas en las llamas del infierno. El Señor te está dando tiempo para que te arrepientes. Es mejor que te arrepientes delante del Señor, porque si de repente el Señor viene en las nubes con gloria y poder por su iglesia, por su pueblo. Y si tú no vives en santidad, si estás alejado de Dios, te vas a ir al infierno, al lago de fuego, junto con el diablo y los demonios. Y eso Dios no quiere. Dios no quiere que tú te vayas al infierno. Dios no quiere mandarte al infierno. Dios quiere darte salvación y vida eterna. El Señor es paciente. El Señor es misericordioso. El Señor está lleno de amor. El Dios omnipotente está lleno de amor para darnos a todo el mundo. El Señor nos ama a buenos y malos. El Señor quiere que te arrepientas de tus pecados y vengas delante de Él a pedirle perdón para poderte dar salvación y vida eterna, para poderte perdonar tus pecados. Es momento de que reconozcas tu pecado delante de Dios. Reconoce que has estado mal delante de Dios. Reconoce cada cosa mala que has hecho y también las cosas que no te acuerdas malas que has hecho. El Señor sabe todo lo que has hecho malo. Entonces, el Señor quiere que tú te arrepientas de tus pecados.
Porque el Señor quiere perdonar tus pecados. El Señor no quiere que vayas a condenación eterna. No te quiere mandar al infierno, al lago de fuego, junto con el diablo y los demonios. Por eso el Señor ha tenido su venida. Porque quiere que todos lleguemos al pleno conocimiento de la verdad y seamos salvos. El infierno, Dios lo hizo para el diablo y los demonios que se rebelaron contra Dios. Para eso hizo Dios el lago de fuego, el infierno, para castigar al diablo y los demonios por verse rebelado en contra de Dios. También ahí van a ir, en ese lago de fuego, en ese infierno, todos aquellos que se rebelan contra Dios, todos aquellos que no quieren saber de Dios, todos aquellos que blasfeman contra Dios, todos aquellos adúlteros, fornicarios, borrachos, idólatras, ateos, satanistas, van a ir al lago de fuego. Pero Dios te está dando una oportunidad de arrepentirte, porque Dios no quiere que tú vayas al infierno. Si tú haces todas esas cosas que he mencionado, ya no las hagas y ven el camino de Dios, para que Dios te dé el perdón de tus pecados y vivas una vida en santidad. Dios no quiere que tú vayas al infierno. Por eso Dios ha detenido su venida, porque quiere que todo el mundo lleguemos al pleno conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La poderosa palabra de Dios es la verdad. Y Cristo quiere que tú sepas en su palabra lo que es bueno y lo que es malo, para que te apartes de lo malo y sigas lo bueno, y sigas lo bueno viviendo en santidad. Vivas glorificando a Dios, vivas alabando a Dios, vivas exaltando a Dios toda tu vida. Por eso Dios ha detenido su venida, para que tú reconozcas tu pecado delante de Dios y busques su presencia y le pidas perdón por tus pecados, porque el Señor quiere perdonar tus pecados para darte salvación y vida eterna. Por eso el Señor ha detenido su venida, porque el Señor te ama y quiere que tú llegues al pleno conocimiento de la verdad, que es su palabra, para que seas salvo, para que obtengas la salvación y la vida eterna que Cristo ofrece a todos los que le siguen y le sirven. Porque solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Yo sé que tú eres un valiente, yo sé que tú eres un guerrero, yo sé que tú puedes entregar tu vida a Cristo, yo sé que tú puedes decidir ir al camino de Dios. Tú puedes dejar esa senda ancha del diablo, esa senda ancha de perdición, esa senda ancha de mundanicia, y seguir por el camino angosto de salvación y vida eterna. Hay que apartarnos del pecado, hay que apartarnos de la maldad. No hay que dejar que el diablo nos traiga como títeres en su camino. No hay que dejar que el diablo nos manipule como títeres. Mejor hay que dejar que Dios nos mueva, que Dios nos dirija con su poder, con su autoridad. Hay que hacer la voluntad de Dios, hay que seguir al Señor. Hay que hacer lo que Dios dice en su palabra, obedecerle a Dios. Es lo más maravilloso, vivir una vida en santidad, vivir una vida plena delante del Señor. Porque el Señor es grande en misericordia y no quiere que nadie se pierda en las llamas del infierno, en el lago de fuego. Dios ama al bueno y al malo. Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Por eso quiere Dios que te arrepientas y vengas delante de su presencia arrepentido por todos tus pecados y le pidas perdón, porque el Señor quiere perdonar tus pecados para darte salvación y vida eterna. Dios quiere que llegues al pleno conocimiento de la verdad, que es su palabra. Esa es la verdad, la palabra de Dios, para que puedas apartarte del malo, para que empieces a pedirle a Dios que te ayude a apartarte de lo malo. Dios es todopoderoso, Dios es grande y maravilloso. Sin Dios nada somos y nada valemos. Busquemos
el camino de Dios, caminemos por ese camino angosto de salvación y vida eterna. Es el momento de buscar las caricias de Dios. Es el momento de ya no seguir siendo títeres del diablo. Es el momento de dejar que Dios mueva nuestra vida, que el Señor mueva nuestro camino, que el Señor nos dirija, que el Señor viva en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Hay que vivir conforme la palabra de Dios dice, que sigamos en su camino, busquemos su camino de santidad, que busquemos ese camino angosto, que es el que nos lleva a la vida eterna. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el que nos da la salvación y la vida eterna. Si no creemos en Jesús, vamos a ser condenados. Si creemos en mandamientos de hombres, vamos a estar perdidos toda la vida. Y cuando muéramos sin Cristo, vamos a ir al infierno por no creer en Dios. Es momento de glorificar a Dios. Es momento de exaltar a Dios. Es momento de reconocer que hay un Dios todopoderoso que creó el cielo y la tierra. Es momento de decirle al diablo que no sirve para nada. Es momento de decirle al diablo que ya no le vamos a servir. Es momento de decirle a los demonios que ya no le vamos a servir y que le vamos a pisotear su cabeza al diablo y los demonios hasta quebrajársela y hacerla polvillo en el nombre de Jesús. Es momento de reconocer que Dios tiene poder y autoridad. Ya no hay que servirle. Ya no hay que servirle a un Dios derrotado, a un Dios acabado, que es el diablo y los demonios. Ellos son dioses, pero dioses con un poder mínimo. Hay que servirle al Dios todopoderoso, al que hizo al diablo y los demonios, el que hizo el mundo, la tierra, los mares, el cielo, el que te hizo a ti, el que me hizo a mí. A ese Dios todopoderoso hay que servirle. A ese Dios hay que glorificar, porque solamente en Él tenemos plena paz, pleno gozo. Ese Dios es el todopoderoso. Ese Dios es el que hace despedazadera de demonios. Solamente Dios, el que hizo el cielo, la tierra, los mares. Solamente en Él está la plena confianza de que nos va a ayudar en cualquier problema que tengamos. Pero necesitamos creer en su palabra, en su poder, en su autoridad. Ya hay que dejar de servirle a ese diablo, a esos cobardes demonios. Ya no hay que servirles. Ya no hay que ser títeres de esos demonios, ni de ese diablo. Nosotros, a todos que creemos en Dios, Dios nos da poder y autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, para pisotear diablos, echarlos fuera en el nombre de Jesús. Dios nos dice la palabra de Dios, que el Señor nos iba a dar poder y autoridad, y que nosotros íbamos a hacer cosas más maravillosas y poderosas que las que Él hizo. Dice su palabra. Por eso, el Señor nunca nos ha dejado solos, nunca nos ha abandonado. El Señor dice en su palabra que Él estaría con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Nunca nos ampararía. No te desesperes por lo que estás viviendo, por lo que estás sufriendo. Jesucristo es la solución, Jesucristo es la esperanza. Dicen que la esperanza muere al último, pero la esperanza nunca muere, porque Jesucristo es la esperanza y Él vive por toda la eternidad. Aleluya. Reconozcamos al Dios verdadero, reconozcamos al Dios que hizo el cielo, la tierra, los mares, al Dios que hizo el mundo entero, al Dios que hizo todo lo que hay en el cielo, en los aires, en la tierra, debajo de la tierra, en los mares. A ese Dios hay que glorificar, el Dios que hizo el universo. Si creemos en este Dios omnipotente, creador del cielo y la tierra, la llevamos de ganar. Porque en Dios, si tenemos un problema difícil, el Señor es grande en misericordia y nos podrá ayudar. Debemos de estar firmes en el camino del Señor. Debemos de caminar por ese camino angosto, ese camino de salvación y vida eterna. Debemos de afirmarnos en el camino del Señor, para cuando vengan las tribulaciones, las pruebas, las tempestades, estar firmes y que no nos tumben,
Porque el Señor es el que pelea todas nuestras batallas. Y el Señor es el que nos da el triunfo y la victoria. Porque el Señor es el que acaba con todas las pruebas que tenemos, con todas las tribulaciones. El Señor es poderoso. No te desanimes en esa prueba tan difícil que tienes. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo. Aunque tú pienses que no está contigo, por lo que estás pasando, por lo que estás viviendo, te vas a sentir solo. Pero no estás solo. Dios está viendo por lo que estás viviendo, por lo que estás pasando. Dios está contigo. Aunque tú te sientas solo, el Señor está contigo. Viendo que tú estás aguantando, que estás soportando las pruebas, las tribulaciones, las tempestades. Si tú pasas esa prueba, vas a brincar de escalón de fe. Tu fe va a aumentar. Por eso las pruebas son para eso, las pruebas. Para nosotros cambiar de nivel espiritual, para que nuestra fe aumente. Por eso debemos de glorificar al verdadero, debemos de glorificar al único que debemos de glorificar, al único que debemos de seguir. Es al Dios omnipotente, al Dios todopoderoso. Ese Dios que de un golpe hace despedazadera de demonios. Ese es Dios omnipotente. Es el único que hay y no hay más. Ese Dios, ni una guerra, ni una batalla ha perdido. Todas las ha ganado. Ha sido más que vencedor, más que triunfador. Y así somos nosotros también, más que vencedores, si creemos en su nombre, en su camino, en su verdad. Es momento de reconocer nuestro pecado delante del Señor. Es momento de decir, Señor, te voy a servir. Señor, te voy a glorificar. Yo no puedo solo, Señor. Ayúdame a pedirte perdón. Ayúdame a glorificarte porque yo no puedo, no sé. Ayúdame a buscar tu rostro. Ayúdame a reconocer mis pecados. El Señor es grande en misericordia. El Señor te va a ayudar. El Señor te va a ayudar porque no quiere que nadie se pierda en condenación eterna. No quiere que nadie vaya al infierno, al lago de fuego. Por eso debemos de arrepentirnos de todos nuestros pecados y pedirle perdón por nuestros pecados y vivir una vida en santidad, apartado de todo pecado, de todo mal, de toda malicia, de toda prepotencia, de toda soberbia, de toda peste que el diablo nos haya puesto. Busquemos a Dios y pidámosle de corazón que nos ayude en todos los problemas que tengamos, todas las tribulaciones que tengamos. El Señor es grande en misericordia. El Señor te está esperando con los brazos abiertos para darte salvación y vida eterna. Es momento de que vengas delante del Señor. El Señor Jesucristo te ama. Te ama. No ama tu pecado, pero a ti sí te ama. Por eso quiere que vengas arrepentido ante su presencia, porque quiere perdonar esos pecados que tienes, esos pecados que estás haciendo, para darte esa salvación y esa vida eterna, para darte el perdón de esos pecados. El Señor quiere que le sirvas, el Señor quiere que lo sigas, el Señor quiere que prediques su palabra, el Señor quiere que le cantes alabanzas. Busca al Señor, no te vas a arrepentir, búscalo, para que Dios cambie tu vida, transforme tu vida, y vas a ver la diferencia de una vida con Dios a una vida que viviste antes en el mundo, en las manos del enemigo. Busca al Señor Todopoderoso. El Señor es grande, el Señor es maravilloso. Hay que reconocer nuestro pecado delante del Señor y no volver a pecar, no volver a blasfemar, no volver a vivir como vivimos antes. Hay que vivir en santidad, como dice el Señor. Ser santos como yo soy santo, dice su palabra. Solamente así podemos obtener la salvación y la vida eterna, viviendo en santidad. Dios te bendiga en cualquier rincón del mundo que te encuentres. Dios los bendiga a cada uno de los mexicanos que hay en México y que están en todas partes del mundo. Dios los bendiga, los cuide y los guarde.